de Jesús. Hoy estaremos hablando acerca de alguien muy especial, por decirlo de una manera, ¿no? Estaremos hablando de Judas Iscariote. Y en primer lugar quiero deciros que Judas, por haber traicionado a Jesús, se convirtió en el apóstol más despreciado de todos ellos. Hasta tal punto que incluso hoy su nombre precisamente no es un nombre que cualquier persona quiera poner a su hijo, ¿verdad? ¿Quién le pondría Judas a un hijo? Nadie. Sin embargo, hasta entonces, realmente este nombre era un nombre muy común en el pueblo de Israel. Hasta que este hombre cometió ese pecado tan grande que cometió de traicionar a Cristo, este nombre era un nombre muy común. De hecho, en Marcos capítulo 6, podemos ver que precisamente Jesús tenía un hermano que se llamaba Judas. Por lo tanto, era un nombre muy común. Pero este Judas Iscariote, concretamente, con este hecho tan despreciable que cometió, se convirtió en la deshonra más grande del ser humano. Él fue incluso, yo me atrevería a decir, peor que el propio Hitler. Él es nuestra vergüenza, porque cometió el hecho más cruel que un ser humano pueda cometer. Por un puñado de monedas, traicionó al Hijo de Dios, al hombre sin pecado, al santo, al inocente, al justo, al Dios encarnado, que jamás le hizo daño a nadie, todo lo contrario. Cristo vino a este mundo para darnos un ejemplo de lo que realmente es el amor y la compasión por el prójimo. La historia de la vida de Judas es un ejemplo real de la maldad que puede llegar a concebir el corazón humano por culpa del pecado. Por eso quiero deciros que esta predicación, dependiendo de cómo esté nuestro corazón en estos momentos en cuanto a las actitudes que últimamente estamos teniendo delante del Señor, podemos calificarla como una predicación de advertencia, de exhortación para todos nosotros. Y digo esto hasta sabiendo que somos cristianos. Porque aunque nosotros, como dice Romanos 6, hayamos muerto al pecado, pero eso no quiere decir que Él no pueda controlar la manera en la que vivimos cada día, si nosotros lo dejamos. Si nosotros dejamos al pecado, Él va a controlar nuestras vidas, aunque hayamos muerto al pecado. No podemos dejar que acampe a sus anchas. Tenemos que entender que como cristianos todos los días tenemos que ir a los pies de Cristo para confesarle nuestros pecados. Esto tiene que convertirse en una rutina diaria. Porque queramos o no, todos los días pecamos. Y sobre todo con el pensamiento. Quizás no matamos todos los días a gente. Bueno, nunca matamos a nadie, ¿no? Pero quizás no vamos robando bancos. Pero con el pensamiento estoy seguro que cada día todos pecamos. Por lo tanto, tenemos que ir todos los días a los pies de Cristo y pedirle perdón por esos pecados que hayamos podido cometer. Porque ¿sabéis lo que pasa si no lo hacemos? Que poco a poco se puede ir rompiendo la relación que tenemos con el Señor. Porque todos sabemos que el pecado y la santidad de Dios son incompatibles. Y esto fue realmente lo que le pasó a Judas. Eso fue lo que le pasó a Judas. Este fue su gran problema. La traición de Judas no fue un pecado que él cometiera de la noche a la mañana. Fue algo premeditado, fue algo malintencionado, fue algo provocado por esa mala relación, por esa fría relación que él tenía con el Señor. El pecado lo cegó tanto que Judas no podía ver a Cristo como su Salvador. Este fue su gran problema, que se rompió la relación que debía de haber entre él y su Salvador y su Señor. Mira, Judas pasó 3 años con Cristo donde en vez de ser transformado en un buen siervo de Dios, como ocurrió con los otros 11 apóstoles, al final, por su mal proceder, se convirtió en un ser despreciable y lleno de odio hacia Cristo. Esto cuesta trabajo entenderlo, ¿verdad? Que haya gente que pueda odiar al Señor. Pues Él lo hizo. Si no, no hubiera cometido este pecado tan grave.
Los otros 11 discípulos yo diría que son de gran ánimo para todos nosotros, porque con su buen proceder nos demostraron cómo personas comunes y corrientes, igual que nosotros, con sus virtudes y defectos, al final consiguieron realizar el propósito que Dios tenía para sus vidas. De hecho, la última predicación que compartí con vosotros, ¿de quién era? De Mateo. Mateo era un corrupto. Un hombre que le robaba a su propio pueblo. Traicionaba a su propio pueblo. Pero él se arrepintió. Aprovechó la oportunidad cuando tuvo un encuentro con Cristo. Y el Señor lo usó para su gloria. Lo convirtió en uno de sus discípulos. Sin embargo, este Judas perdurará siempre como una advertencia para todos nosotros sobre el poder que puede llegar a tener el pecado en un corazón que poco a poco va descuidando su vida espiritual. Y aquí está muchas veces el problema de los creyentes, en descuidar nuestra vida espiritual. Si descuidamos nuestra vida espiritual, al final acabaremos por enfriarnos. Y eso hará que se vaya apagando poco a poco la llama de la fe. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de que realmente estamos fríos espiritualmente? Bueno, pues cuando, por ejemplo, dejamos de leer la Biblia, ese libro que tanto nos gustaba cuando nos convertimos, y que nos peleábamos, entre comillas, con nuestra esposa cuando había solamente una, porque cuando nosotros nos convertimos teníamos nada más que una, y cuando la tenía ella, déjame la que yo ya me toca a mí la lectura. Pero poco a poco, muchas veces ocurre eso con el enfriamiento espiritual. Ya no nos apetece leer la Biblia. Y si la leemos porque hay que leerla, porque es rutina. Pero no te bendice cuando la lees de esa manera. Hay que leerla con fe. Y hay que orar antes de leerla, diciéndole al Señor, Señor, ¿qué me quieres mostrar hoy? ¿Qué tienes para mi vida? También cuando, por ejemplo, dejamos de orar, cuando perdemos toda conexión con el Señor, cuando ya no damos gracias ni tan siquiera por la comida, cuando no le tenemos en cuenta en nuestras decisiones diarias. O cuando comenzamos a cambiar las reuniones de la iglesia por otras cosas que deberían de ser secundarias. Y todo esto va provocando que poco a poco nos vayamos alejando de Dios, incluso aunque sigamos asistiendo a la iglesia. ¿Sabíais esto? ¿Sabíais que podemos estar en la iglesia pero lejos del Señor? ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos lejos del Señor aun estando aquí en la iglesia? Pues cuando, por ejemplo, termina el tiempo de alabanza y sentimos que en ningún momento hemos conectado con el Señor. Sí, a mí me encanta el tiempo de alabanza y me pongo de los primeros para no descuidarme con la gente que entra tarde o con el que se va al baño. Yo quiero aprovechar todo ese tiempo porque me gusta conectar con el Señor, me gusta adorar al Señor de corazón, me gusta bendecir al Señor. Es de las pocas cosas que podemos ofrecerle a Cristo, nuestra adoración. Por lo tanto, estamos fríos espiritualmente cuando termina el tiempo de alabanza y sentimos que en ningún momento hemos conectado con el Señor. Cuando nos sentimos insatisfechos, desanimados, sin gozos, vacíos. Porque somos conscientes de que podíamos haber adorado al Señor, pero no ha habido conexión con Él. Y todo por culpa de ese enfriamiento espiritual. Estamos lejos del Señor, aun estando dentro de la iglesia, cuando llega el tiempo de la predicación y en vez de recibir la palabra con alegría y con buena actitud, la recibimos con rechazo, incluso con pesadez. Molestos muchas veces por el mensaje. Estamos lejos del Señor cuando vemos a un hermano por la calle y ya no sentimos ese gozo, esa alegría, ese amor fraternal que sentíamos antes por esa persona. Todo esto son señales. Hermano, Judas fue un hombre que estuvo tan cerca de Cristo como humanamente era posible estar cerca del Señor en aquel tiempo.
Y por eso disfrutó de cada privilegio que eso supone. Fue testigo en primera fila de todos sus milagros y enseñanza acerca del reino de Dios. Sin embargo, él siempre se mantuvo frío, incrédulo, desconfiado. Y eso fue lo que al final lo llevó a tener que estar eternamente lejos, separado del Señor. Porque todos conocemos el final de Judas. La vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Jesús y tener un corazón que jamás ha sido transformado. La vida de Judas nos enseña que podemos estar toda la vida viniendo a la iglesia y tener un corazón donde jamás habitó el Espíritu Santo. Porque se puede estar toda la vida escuchando la palabra de Dios, relacionándonos con los hijos de Dios, y sin embargo, si nuestros corazones están endurecidos por el pecado, cuando llegue la hora de la verdad, podemos quedarnos a las puertas del cielo. Yo sé que son palabras duras las que estoy diciendo, pero yo lo único que intento desde este púlpito en estos momentos es que si nos estamos sintiendo identificados con estas señales, que despertemos, hermanos. Que leamos la palabra de Dios, que oremos al Señor, que llevemos una vida espiritual donde lo más importante en el día sea nuestra conexión con el Señor. ¿Por qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Para estar toda la eternidad contigo. Entonces, ¿por qué no le echamos cuenta? Lo segundo que quiero decir también un poco a modo de introducción es que no importa lo pecadora que sea una persona, no importa qué traición pueda intentar cometer contra Dios, porque sus propósitos no pueden ser frustrados. Aún el peor acto de traición por parte del ser humano no va a impedir que la palabra de Dios se cumpla. De eso podemos estar seguros. Nadie puede desbaratar los planes que el Señor tiene para nosotros. Judas no lo consiguió. Pero ¿qué llevó a Judas a cometer este acto tan despreciable como fue traicionar a Jesús? Pues hoy vamos a ver dos cosas. Perdonad un momento. En primer lugar, la desilusión que se llevó por culpa de su egoísmo y de su ambición de poder. Judas era un egoísta y un ambicioso. Judas no creyó en Jesús como su redentor. Judas no creyó en Jesús como su líder espiritual, porque eso es realmente también lo que es Jesús para nosotros. Sí. Mirad lo que dice Juan, capítulo 6, 63 y 64, que lo tenéis en el proyector. Dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, como Judas. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mira, los Judas son personas muy sutiles, que pueden llegar de la noche a la mañana a nuestras vidas e integrarse entre nosotros para ganarse nuestra confianza sin que nosotros nos demos cuenta. Judas era un joven celoso y muy patriota. Por nada del mundo quería que el Imperio Romano siguiera gobernando Israel como lo estaba haciendo hasta ese momento en el que, digamos de alguna manera, Jesús apareció en su vida. Por eso se pegó a Cristo. Por eso se interesó por el Señor. Y esta realmente es una de las teorías más populares y debatidas en el estudio histórico y teológico sobre la vida de Judas. Él esperaba que Jesús fuera un Mesías político y militar que establecería un reino terrenal. Como muchos otros, él esperaba que Jesús viniera a reinar a este mundo, pero a un lugar físico, a un lugar en el mapa, a una nación, en este caso a Israel. Pero Jesús, todos sabemos que no vino para eso. Jesús vino para establecer su reino, ¿dónde? En un lugar espiritual. ¿Y cuál es ese lugar espiritual? El corazón de los creyentes. Ahí es donde Cristo desea reinar.
Ahí es donde Cristo quiere gobernar, si nosotros le dejamos. A Jesús no le interesaba ser rey de Israel físicamente, ocupar un terreno, un territorio. Es obvio que Judas veía en Jesús que él tenía un poder sobrenatural. De hecho, fue testigo en primera fila de cómo Jesús sanaba a los enfermos, caminaba por las aguas, detenía las tormentas, resucitaba a los muertos. Judas tenía muchas razones para sentirse atraído por Jesús. Pero porque veía en él, como he dicho antes, a un líder militar, a un revolucionario como el Che Guevara. Eso fue lo que vio Judas en el Señor. No lo vio como su Salvador. Al principio lo admiraba por la forma en la que Jesús hablaba y trataba a las personas. Por tanto, él quería formar parte del círculo que rodeaba a Jesús. Quería formar parte del entorno de Jesús. Quería formar parte de la vida incluso de Jesús. Él quería estar al lado de Jesús para que después de que él derrotara al Imperio Romano y gobernara la nación de Israel, poder ser partícipe de esa victoria. Es como si tú estás en la lista de tu partido político, que no sé si crees o no en la política cómo están las cosas, pero como si tú estás en la lista de tu partido político, el número 3 o el número 4. ¿No? Todos sabemos que los partidos políticos tienen una lista. Cuando se trata de la alcaldía, el número 1 será el alcalde, si salen vencedores. Y cuando se trata a nivel nacional, pues serías presidente del gobierno. Bueno, pues es como si tú estás en la lista de tu partido político, está el número 3 o 4, y si ganas las elecciones a la presidencia, el que es el número 1, pues a ti te va a caer una cartera al ministro, ¿me entendéis? Vas a pillar un bocado de eso. Eso es lo que quería Judas. Que si el Señor derrotaba al Imperio Romano, él podría coger también poder, porque estaría al lado de quien supuestamente iba a gobernar a esta nación. Y esto nos demuestra que Judas siguió a Jesús por su ambición de poder, por su egoísmo. No estaba interesado en el reino de Dios por la salvación de su alma, sino por la ambición egoísta que había en su corazón. Hermanos, Judas no era trigo, Judas era cizaña. Eso es lo que realmente representa Judas, a la cizaña. ¿Y qué diferencia hay entre el trigo y la cizaña? En apariencia son iguales, pero en el interior de la cizaña no hay fruto. Los Judas no tienen los frutos del Espíritu Santo. En Judas no había amor, en Judas no había gozo, en Judas no había paz, ni paciencia, ni benignidad, ni bondad. Judas no tenía fe, Judas no tenía mansedumbre. En Judas no había templanza. En este tipo de personas creen ser cristianos, pero aún no han crucificado la carne y sus deseos. Ese es su gran problema. Por lo tanto, no pueden ser trigo, solo pueden ser cizaña. Una espiga de trigo, ¿qué es lo que tiende? A doblarse. ¿Por qué? Por el fruto. ¿Sí o no? Es como los olivos. ¿Tenéis olivos algunos de los que estáis aquí? Bueno, habéis trabajado en el campo, cuando la cosecha es buena y es grande, los olivos se doblan. Las ramas se doblan. E incluso a veces se parten del fruto. Pues eso es lo que hace el trigo. El fruto hace que se doble. Sin embargo, la cizaña permanece erguida porque no tiene fruto. Permanece arrogante. Aquellos que son cizaña quizás se sientan atraídos por Jesús, pero no de manera espiritual. Les gusta venir a la iglesia, pero no permiten que Jesús transforme sus corazones, no permiten que Jesús transforme sus vidas. Le entregan lo que quieren. Por eso ellos no tienen nada que ofrecer. En ellos no hay fruto, en ellos no hay verdad, solamente hay hipocresía. Judas, al contrario que los demás apóstoles, no fue elegido por el Señor para salvación, sino para que se pudiera cumplir las profecías que hablaban acerca del Mesías, de que sería traicionado. Salmo 41, 9 dice: hasta mi mejor amigo,
en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. He leído la Nueva Traducción Viviente. Puede haber personas que junto con la Iglesia de Cristo también se puedan llegar a sentar en la misma mesa, pero no con el objetivo de servir con humildad al Señor, sino con el único objetivo de conseguir fama, poder y autoridad entre nosotros. Cuidado con estas personas que vienen a nuestra iglesia solamente para conseguir protagonismo, para ser el centro de atención, para pisotear el nombre de Cristo. Porque eso es lo que está diciendo este versículo que acabo de leer. La Reina Valera dice: aunque el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, dice Jesús, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, alzó contra mí el talón de su pie. Eso es lo que quiere decir calcañar. Y en un sentido bíblico, esta acción tiene que ver con las asechanzas del enemigo, con la traición. Hay quienes pueden pensar que Judas quizás fue una víctima porque antes de nacer ya estaba destinado a ser la oveja negra en la vida de Jesús. Sin embargo, tengo que deciros que Judas de ninguna manera fue obligado a hacer lo que hizo. Ninguna mano invisible lo forzó a traicionar a Jesús. Él actuó libremente, como todos aquellos que actúan sin tener al Espíritu Santo en sus corazones. Su propia codicia, su propia ambición y sus malos deseos fueron la única fuerza que lo empujaron a traicionar a Jesús. Esto fue lo que lo llevó a pecar de manera premeditada. Pensemos que esto no fue de un día para otro. Él lo fue cocinando en su corazón. Por tanto, Judas no tiene excusa. No fue un arrebato como los que tuvo Pedro cuando, por ejemplo, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Si le corta la cabeza también se la arregla el Señor, no preocuparse. Pero no fue la cabeza, fue la oreja. No sé si fue derecha o izquierda. Eso fue un arrebato, ¿sí o no? Pero lo de Judas no fue un arrebato. Él lo fue cocinando, premeditando. La traición de Judas la fue pensando. Buscó el momento y el lugar para traicionar a ese Cristo que estaba dispuesto a dar su vida también en la cruz por amor a Él, como veremos después. En cuanto comenzó a desilusionarse, y aquí está el problema, porque Jesús no cumplió con sus expectativas, decidió en su corazón traicionarlo, decidió venderlo por 30 monedas de plata. Este fue su gran problema, que creía que Cristo lo estaba decepcionando, porque no iba a quitar de en medio al Imperio Romano. Es cierto que Dios planificó de la manera en la que Cristo debía de llegar hasta la cruz, eso está dentro de su soberanía. Pero la traición de Judas fue su responsabilidad, así como también es nuestra responsabilidad cada pecado que cometemos todos los días. Es nuestra responsabilidad. Por eso también tenemos la responsabilidad de ir a Cristo cada noche y pedirle perdón por todos nuestros pecados. Amén. Él lo hizo porque nunca llegó a formar parte del pueblo de Dios. Él nunca vio al Señor como su Salvador. Nunca le amó. Nunca abrazó la fe en Cristo, como sí que hicieron los demás discípulos. Judas no vio en la persona de Jesús a su Señor y Salvador, simplemente porque Judas no creyó en el Evangelio. Hay mucha gente que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero en su corazón no creen en el Evangelio. No creen que Cristo tuviera que morir por ellos porque simplemente ellos son muy buenas personas. Eso es lo malo de ser buena persona, si no eres cristiano, que te piensas que Cristo no tuvo necesidad de morir por ti. Y esta es la clave y uno de los motivos más grandes que lo llevaron a su traición. El corazón de Judas nunca cambió porque en Jesús solamente veía un medio para poder conseguir su único propósito.
formar parte de ese ejército liderado por Jesús que supuestamente iba a derrotar al Imperio Romano. Por tanto, la desilusión que sintió al ver que Jesús no tenía intención de entrar en guerra contra el Imperio Romano fue lo que le llevó a esa traición. Él vio que el mensaje de Jesús solamente se centraba en valores morales y espirituales, como por ejemplo son el amor y el perdón, porque realmente eso es el Evangelio. El Evangelio es amor y perdón. Dios te ama y por eso te perdona, si hay un arrepentimiento y fe, por supuesto. Si hay arrepentimiento y fe, Dios te ama y te perdona. Eso es el Evangelio. El Señor no cumplió con su expectativa. Por eso lo traicionó. Aunque también quiero deciros que esto no ocurrió solamente con Judas. Porque Juan y su hermano Jacob, en un principio, también tenían una expectativa. ¿Cuál era? Sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Señor, cuando venga en tu reino, yo me siento a tu derecha y mi hermano a tu izquierda, los demás más para allá. Eso fue lo que ocurrió. Tenían unas expectativas también. Unos deseos que querían que Jesús cumpliera con ellos. Sin embargo, conforme los corazones de Juan y de su hermano comenzaron a ser transformados por medio del Espíritu Santo, a diferencia que Judas, ellos comenzaron a creer que todo lo que Jesús les daría de manera espiritual era mucho más importante que todo el poder del mundo que le pudiera ofrecer. Amén. Así es. Pero Judas no aceptó esto. Su falta de fe en la verdad que Jesús enseñaba fue lo que le empujaron a cometer esta traición. Y Jesús, evidentemente, todo esto lo sabía desde un principio. Por eso en Juan 6, que son los versículos que hemos visto antes, cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre la vida eterna, le dijo lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Judas, tú no crees en mí, por eso me vas a entregar. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo habría de entregar. Judas, en su incredulidad, pensó que había perdido el tiempo durante 3 años con el Señor. Al no tener vida espiritual, porque su corazón no había sido regenerado, no supo valorar todo lo que Cristo le estaba ofreciendo durante esos años que Él estuvo a su lado. Él solo vio que sus expectativas, sus deseos, no se estaban cumpliendo. No valoró la parte espiritual, que es lo que realmente nos ofrece Cristo a nosotros. Cristo no nos ofrece un Ferrari en la puerta y 1 millón de euros en el banco. ¿Nos ofrece eso? ¿A quién le ha ofrecido eso alguna vez? A mí no. A mí me ha ofrecido la paz que tengo en mi corazón de saber que el día de mañana, que si es mañana mismo me muero, voy a estar con Él. Gloria a Dios. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esos son valores espirituales. Esa convicción de que estamos preparados para cuando llegue el día de la muerte. Pero Judas no lo supo valorar. Su ambición de poder le hacía poner su mirada solamente en las cosas materiales, despreciando de esta manera la paz y el descanso que supone estar cerca de Cristo todos los días. Hermanos, tenemos mucha suerte, aunque la suerte no existe, pero bueno, no sé si decirlo de otra manera, tenemos el gran privilegio de poder decir que estemos donde estemos, en el lugar que estemos, Cristo está presente en nuestra vida. Cristo vive en nuestros corazones. Él habita aquí si tú quieres. Gloria a Dios. Él lo rechazó eso. Su corazón jamás fue transformado. Judas amó más las tinieblas que la luz verdadera. ¿Y qué enseñanza podemos encontrar aquí? Pues que a veces ocurre que cuando no se cumplen las expectativas que algunos tienen cuando empiezan a venir a nuestras iglesias, acaban por abandonarnos.
acaban por marcharse. Las expectativas de muchos de ellos son poder encontrar aquí una vida religiosa que pueda calmar su conciencia y su necesidad espiritual. Pero luego no están dispuestos a renunciar a las cosas materiales, ni al mundo, ni a sus deseos. No están dispuestos a sacrificar a la carne. Y por eso al final se marchan, se van, nos abandonan. Pero encima algunos de ellos lo hacen quejándose, manifestando su malestar. Y ponen la excusa de, bueno, me voy de la iglesia porque es que esta iglesia no es una iglesia de oración. Es que en esta iglesia estáis apagando el espíritu. Y estas son algunas de las cosas que puedes percibir, sobre todo en aquellas personas que tú notas que no están a gusto entre nosotros. No están a gusto porque jamás su corazón fue transformado. Por eso no están a gusto. Tengamos cuidado porque a veces la queja no se pronuncia con los labios, pero sí que se manifiesta en nuestro corazón. Y eso es mucho más grave. Y esto es muy peligroso. Otro ejemplo sería aquellos que dicen, me voy porque es que yo aquí no veo el amor de Dios. No veo el amor de Dios en el pastor, en la pastora, ni en los hermanos. Bueno, pues comienza tú a darlo, ¿no? Como decía Rafi. Si tú no ves el amor de Dios, comienza tú a dar el amor tuyo a los demás. Es que he pasado por una prueba grave y me habéis decepcionado totalmente. Casi nadie se preocupó por mí, casi nadie me llamó, casi nadie me visitó. Es que esto es muy serio, hermanos. Porque no se trata de lo que tú esperas de la iglesia, sino de saber que tu mirada tiene que estar puesta en Cristo y no en las personas. Porque las personas nos podemos defraudar, nos podemos hacer daño unas a otras, porque somos la iglesia de Cristo, pero no somos perfectos. Y sin quererlo muchas veces nos defraudamos, nos hacemos daño, a veces decimos palabras y ofendemos a los hermanos y a las hermanas. Cuando te das cuenta, le pides perdón, pero ocurre. No somos perfectos. La iglesia no es perfecta hasta que Cristo no venga. Por eso nuestra mirada no tiene que estar puesta en las personas, sino en Cristo. Él no te va a defraudar. La palabra de Dios dice, exhortaos unos a otros, amaos unos a otros, edificaos unos a otros, pero también dice, soportaos unos a otros. Cuando lo dice por algo, soportaos tiene tarea, ¿eh? ¿Sí o no? Nuestra mirada no tiene que estar puesta en las personas. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Así es. No en los demás. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esto es algo que nosotros debemos de tener claro desde el principio. Que no tenemos que tener puesta nuestra mirada en las personas, sino en Cristo. Cuando nos convertimos, Pedro y Angelis, que hoy están aquí, fue una de las cosas que nos dijeron en su casa, y hoy se lo agradezco de verdad, públicamente. Nosotros estábamos con ellos, que yo a Pedro lo veía con el dupe y me saltaba la cartera a todo espejo. Un amor hacia ellos, porque nos estaban predicando la palabra, y nos invitaron un día a su casa, y lo mismo fue con esa intención, y nos dijeron, Sensi, Manolo, nunca se fijáis en nosotros, porque nosotros os podemos defraudar, pero Dios no lo hace. Aquello se me quedó marcado. Hoy no me han defraudado tampoco a ellos. Pero esa es la verdad. Y eso es lo que tenemos que entender. Como pongamos nuestra mirada al hermano y te falla el hermano, ya no vienes más a la iglesia. Y el diablo hace, uno menos. ¿Y uno más para él? Uno menos y uno más para él. Uno más para él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Y para que aprendamos que solamente debemos de poner nuestra mirada en el Señor, Él a veces permite que pasemos por un desierto donde vamos a estar solos, donde lo único que vamos a ver, si realmente somos creyentes, lo único que vamos a sentir es la mirada atenta del Señor, porque Él no te va a dejar solo. Por tanto, no se trata de quejarse, sino de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida sin cuestionar la manera que Él tiene de tratar contigo. Miremos las pruebas como una bendición.
Miremos las pruebas como parte de nuestro crecimiento. ¿Quién ha pasado aquí por una prueba? ¿Cómo hemos salido? Fortalecidos, con más fe de la que teníamos antes. Ese es el objetivo del Señor con las pruebas y con las cosas que pasan en nuestra vida. Si Él no llega a pasar lo que le pasó, quizás no estaría aquí hoy. Gloria a Dios por tu testimonio y de tu esposa. Para mí sois un gran ejemplo de fe. Por tanto, como decía antes, no se trata de quejarse, sino de aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, sin cuestionar la manera en la que a Él le place obrar en nuestra vida. Y sobre esto, Job dijo algo muy interesante. Job 2:10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice, no pecó Job con sus labios. Si no pecó con sus labios, mucho menos lo hizo en su corazón. Pero ¿por qué pasan estas cosas? Pues porque a veces nos falta la fe, que es lo que de alguna manera hace que podamos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Cuando no tenemos fe, la ansiedad nos come por dentro. No descansamos y explotamos con el primero que pillamos. Luego entonces, cuando pasemos por este tipo de circunstancias, nos tenemos que dar cuenta de que el problema no está en la iglesia o en el pastor, sino en la falta de fe. Todos podemos tener crisis de fe. Esto es algo también normal. Es natural que tengamos estos bajones. No digo que siempre tengamos que estar 100%. Judas tenía a Jesús, que evidentemente es el mejor pastor y predicador de todos los tiempos. Pero como no creía en Él, como no cumplió con sus expectativas, ¿cómo acabó? Decepcionado. Acabó decepcionado. Incluso con Jesús como pastor. Y esto lo único que nos demuestra es que en él jamás hubo una verdadera conversión. En su corazón solamente había lugar para la avaricia y la hipocresía. Y esta fue la segunda razón que llevó a Judas a cometer este acto tan terrible como fue traicionar a Jesús. Judas era un hombre ambicioso, avaricioso e hipócrita, ¿no? Juan 12 dice así, del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y de la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mirad, lo que hizo María de tomar un perfume que costaba el salario de un año para derramarlo a los pies de Jesús, para los discípulos, no solamente fue algo impresionante, sino también algo escandaloso, sobre todo para él, para Judas, que fue quien más se quejó de que en vez de derramarlo a los pies del Señor, se podía haber vendido y el dinero recaudado habérselo dado a los pobres. Pero evidentemente su queja no vino porque ese dinero ya no fuese destinado a los pobres, sino porque ya no iría para su bolsillo. Ahí estaba el problema de Judas. Pero lo que realmente hizo que el vaso de ira de Judas rebosara completamente fue que Jesús no le diera la razón. Porque aparentemente estaba pidiendo algo, bueno, que se podía entender. Bueno, como vale tanto, en vez de echártelo a los pies, vamos a venderlo y se lo damos a los pobres que puedan comer. Porque si yo, que no tienen nada,
¿no? Pero su intención no era esa, era robar, agarrar. Sin embargo, Jesús no le dio la razón. Y eso fue lo que ya llenó el vaso de su ira. Fijaos la contestación de Jesús en los versículos 7 y 8. Dice, después de que Judas pidiera que el dinero del perfume fuese destinado a los pobres, entonces Jesús le dijo, deja a María. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no me tendréis. Y si nos vamos a Mateo capítulo 26, el propio Mateo sobre este mismo suceso nos dice que cuando Jesús terminó de hablar, cuando le dijo, deja a María, que a este está haciendo algo bien, dice que Judas se fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Como diciendo, ya estoy cansado de Jesús. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces dice que ya comenzó a buscar la oportunidad para entregar al Señor. Hermanos, Judas comenzó siendo un hijo del diablo y acabó siendo un hijo del diablo. A partir de ese mismo momento en el que Judas decidió buscar la oportunidad de entregar al Señor, se le empezaron a cerrar las puertas del cielo. En ese momento, para él, la misericordia divina dio lugar al juicio divino. Y esto, para muchas personas, hoy día, le viene muy bien, porque piensan que para ellos la misericordia de Dios no se va a acabar nunca. Y por eso están continuamente haciendo el mal, haciendo daño a otras personas. Sin embargo, cuando el diablo entra en una persona para quedarse, como ocurrió con Judas, lo único que esa persona va a recibir de Dios es juicio y condenación. Eso es lo que le espera a las malas personas, que no se arrepienten de sus pecados. Hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos proteja de las malas personas, para que no puedan entrar en nuestras vidas y mucho menos en nuestras iglesias. Fijaos que incluso el Señor no permitió que Judas, teniendo ya a Satanás en su corazón, pudiera sentarse a su lado cuando se disponía a presidir la Santa Cena. Juan capítulo 13 dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces dice, cuando hubo salido, cuando se había marchado, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que quiero deciros es que hasta que Judas no salió de aquella habitación, de aquel aposento alto donde Cristo estaba con sus apóstoles, el Señor no instituyó la Santa Cena, que evidentemente representa lo que nos dice el versículo 31. La glorificación de Dios por parte de Cristo y por medio de su sacrificio. Porque eso representa la Santa Cena. Es un momento donde tú estás celebrando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Que fue glorificar al Padre por medio de ese sacrificio. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el diablo jamás se podrá sentar en la misma mesa donde esté sentado Cristo y su iglesia. Porque en el reino de Dios no hay lugar para todos aquellos que con su hipocresía intentan dañar a la iglesia de Cristo. Y la hipocresía de Judas la hemos visto, la podemos ver en muchos pasajes. Por ejemplo, cuando Jesús había hablado del traidor como aquel a quien él daría el pan mojado de su plato. Algo que hizo con Judas, ¿no? Los demás apóstoles no se dieron cuenta nunca de cómo era Judas. Por su hipocresía, porque era un buen actor, porque lo disimulaba muy bien. Estaba entre ellos y nadie se dio cuenta, solamente el Señor. Hay mucha gente que se le da muy bien hacer el papel. Pero es que incluso cuando el Señor le lavó los pies, él ni se inmutó, se mantuvo impasible. No se le conmovió el corazón para que pudiera pensar, pero ¿cómo voy yo a traicionar a un pedacito de pan como Jesús? Con tanta humildad, con tanto amor. Jesús le lavó los pies sabiendo que lo iba a traicionar. Pues no se conmovió tampoco. Él siguió en su hipocresía.
ante este acto de humildad, de lavar los pies, Pedro incluso sintió un poco de vergüenza. De hecho, al principio le dijo al Señor que a él no le iba a lavar los pies. Esto es una reacción normal de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo puede una persona estar 3 años, día y noche, con el Señor y con su iglesia y aún así tener un corazón tan seco y tan vacío de amor? Pues porque en su corazón jamás habitó el Espíritu Santo. Pues porque su corazón jamás ha sido transformado por el Señor. Judas comenzó siendo un hijo del diablo y terminó siendo un hijo del diablo. ¿Qué lecciones podemos sacar de la vida de Jesús? Perdón, de la vida de Judas. En primer lugar, Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Durante años escuchó al Señor hablar sobre el perdón y sobre el arrepentimiento, pero su corazón permaneció como endurecido. Tuvo la oportunidad de haberse reunido con Jesús para confesarle todas sus luchas y todos sus pecados, pero nunca dio ese paso. Tuvo muchas oportunidades, todos los días estaba con Cristo. ¿Por qué no le contó? ¿Por qué no le confesó lo que estaba dispuesto a hacer? Tuvo la oportunidad de pedirle que le ayudara a llevar esas cargas de conciencia que al final fue lo que le empujaron al suicidio. Sin embargo, el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A veces las personas se suicidan porque no encuentran descanso, no encuentran otra salida que no sea el suicidio. Pero el Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. En segundo lugar, Judas es la típica ilustración de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En el reino de Dios no hay lugar para la avaricia, porque este es un pecado que te suele llevar a otro peor, que evidentemente es el egoísmo, el pensar solamente en ti. Por tanto, como dice también Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Tercero, Judas es una prueba más que evidente del amor y de la paciencia que a veces debe de tener Cristo con nosotros. Recuerda que aún en su traición, ¿cómo le llamó? Le llamó amigo. Le llamó amigo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: traidor. ¿Le dijo eso? No. Le dijo: amigo. Amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes, amigo? ¿Yo merezco esto? ¿Qué te he hecho? Entonces se acercaron y echaron mano a él, a Jesús, y le prendieron. Y en cuarto y último lugar, Judas es una demostración real de que quien no está en Cristo tiende a la falsedad y a la hipocresía. Porque a Judas no lo podemos comparar con ese pámpano del que nos habla Juan 15, que será cortado y echado al fuego. Juan 15, 5 y 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Ningún creyente puede lograr nada de valor espiritual si antes no está conectado con la vid, con la cepa que es Cristo. Cristo es la vid verdadera. Porque sin Él no hay frutos. No puede haber frutos en nosotros.
Del mismo modo que reconocemos que a un árbol sano por el buen fruto que produce, también reconocemos a los pámpanos sin fruto por no tener conexión con el Señor, por no tener relación con el Señor. Por no tener conexión con la vida verdadera. Y en este sentido, hay quienes profesan conocer a Cristo sin que entre ellos haya conexión, relación con el Señor. Pero a estos el Señor ni los llamó, ni los salvó, ni tampoco los sostiene. Y con el tiempo, por el bien de los demás pámpanos, estos serán echados al fuego, serán apartados de la viña, serán apartados de la iglesia de Cristo. Y estos versículos a mí personalmente me dan cierta tranquilidad, porque me hacen pensar que aunque no siempre sabemos quién puede entrar por esa puerta, pero Cristo siempre va a cuidar de su iglesia, que somos nosotros. Porque fijaos que ninguno de los otros 11 apóstoles sospecharon nunca de Judas. Sin embargo, al Señor jamás lo pudo engañar. Hermano, estudiar, y ya vamos terminando, estudiar la vida de los apóstoles por medio de esta serie que estoy haciendo, me está enseñando que una de las cosas más importantes que da credibilidad a la iglesia de Cristo son los testimonios de vosotros, los testimonios de las personas. Eso es lo que realmente da credibilidad a que esa iglesia donde tú estás congregado es una iglesia donde la presencia de Dios está presente. Cuando escuchas testimonios como los que hemos escuchado y seguimos escuchando cada vez que tenemos oportunidad en esta congregación. Porque aquí hay trigo, no hay cizaña. Por eso tenemos que cuidar de la iglesia, tenemos que estar atentos, pero sobre todo tenemos que orar al Señor para que nos proteja de la cizaña. Que el Señor os bendiga.